nacionales e internacionales y ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Cristina fue conductora del programa de radio Historia de la Vida Cotidiana en México, dirigido por Pilar Gonzalvo, que se transmitió por diversas estaciones del IMER en 2010 y 2011. Fue asistente del proyecto internacional Afrodesc del esto está en francés, ¿verdad? Institut de Recherche pour le Développement. Actualmente es profesora de la ENA, investigadora de un proyecto del INAH y miembro de Afrodescendencias México, Investigación e Incidencia AC. Muchas gracias, Cristina, por ayudarnos a colaborar en este proyecto. Está muy fuerte. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación que mandé ahora el resumen, entonces, pero de haber sabido lo hacía más resumido, perdón. Ese más que resumen parece ya el currículum completo. Voy a empezar entonces hablando sobre las afrodescendencias. Este es el contenido. Primero vamos a ver qué se puede entender por afrodescendencia, un poco los antecedentes históricos de estas poblaciones, también la cuestión de la actualidad, los afromexicanos hoy en día en el México contemporáneo. Y después vamos a ver la cuestión de los derechos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y vamos a ver que pues hay realmente muchas más referencias para el ámbito internacional que para el ámbito nacional. Primero, quería preguntarles aquí al numerosísimo público, pero bueno, también en línea se pueden mandar algún comentario y lo leemos después. ¿Qué saben ustedes sobre las personas afrodescendientes en México o qué idea tienen sobre estas poblaciones? Entonces, algo que sepan. Pues creo que para empezar, bueno, no es un tema que esté tan familiarizado, pero está Sí, Pablo. Sí. Pero bueno, creo que en resumen de lo que podemos decir es que es otro grupo que está como en un mar de invisibilidad. Yo creo que a la par de hablar de los grupos prehispánicos, pues también podemos hablar de los afrodescendientes por la cantidad de esclavos que llegaron a nuestro país, bueno, no solo a nuestro país, tanto en los reinos de la Nueva España y en los imperios lusitanos, en el imperio lusitano en Brasil, pero pues están prácticamente borrados de la historia. Hay como de hecho incluso hay como, ni siquiera mitos, hay personajes históricos mexicanos que son afrodescendientes y la biografía dice hijo de español, cuando pues es evidente que no es hijo de español. Y pues creo que en resumen es eso, creo que es un tema interesante para abordarlo, porque se desconoce absolutamente todo, se niega la presencia de la afrodescendencia en nuestro país, en el continente latinoamericano, pero están presentes, ¿no? Y pues tenemos que darnos cuenta que también ellos han sido parte de la construcción de la historia de nuestro país, pero bueno, no los hemos tomado en cuenta. Bueno, muchas gracias. Y también uno de los motivos por el que desconocemos tanto sobre estas poblaciones es porque en los libros de texto se presenta poca información. La poca información que se presenta a veces está equivocada, y encima de todo se habla de estas poblaciones en términos de razas. Entonces, bueno, como ya sabrán ustedes, pues las razas no existen en términos biológicos, y sin embargo los libros de texto y en la televisión y en todas partes nos siguen hablando de que la raza negra o la raza indígena o la raza y la raza y la raza. Entonces nos quedamos con esa idea y empezamos a pensar la diversidad humana en términos de razas. Y es algo que, bueno, vamos a ver justo un poquito más adelante. La afrodescendencia, esta palabra de afrodescendencia se refiere a las personas que son descendientes de los africanos, específicamente aquellos que fueron traídos, como bien decía Josué, pero como bien decía Josué, bueno, que fueron traídos sobre todo como víctimas de la trata transatlántica de personas esclavizadas. No solamente llegaban por el Atlántico, sino también por la otra ruta, no dando toda la vuelta al mundo hasta llegar por Acapulco, es decir, por el Pacífico. Entonces, a todo este proceso de la esclavitud, a toda esa migración se le conoce como diáspora africana, y sucedió sobre todo entre los siglos XVI y XIX. Entonces, los afrodescendientes son los descendientes de todas estas personas, hombres y mujeres, y también jóvenes
en estos siglos y son considerados afrodescendientes a pesar de que no son exclusivamente descendientes de ellos, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el siglo XVI, pues ya han pasado muchos siglos desde entonces y ha habido, por lo tanto, una convivencia, un mestizaje muy importante. Entonces, los afrodescendientes pueden ser también descendientes de indígenas o de europeos o de asiáticos y, sin embargo, son considerados también afrodescendientes. Bueno, hay otras palabras como afromexicanos, afrocolombianos, afroperuanos, afrobolivianos, todas estas palabras que se remiten al término de afrodescendencia, pero especifican la nacionalidad de la cual son originarios. ¿Cuántos hay? Bueno, sabemos que en América hay alrededor de un tercio, o sea, más bien un tercio de la población de América se considera afrodescendiente. Estos son aproximadamente 200 millones. Son cantidades obviamente estimadas, ¿no? Aproximadas, y se caracterizan no solamente por el fenotipo, es decir, no solamente por características físicas de la apariencia física, sino más que nada por rasgos históricos y por rasgos culturales. En cuanto a los rasgos históricos, están básicamente el descender de esta población históricamente, bueno, que llegó históricamente con la esclavitud. Y en el caso de México no tenemos cifras porque no están considerados en el INEGI, no hay una pregunta que nos pudiera dar alguna cantidad. Sin embargo, a partir de algunas aproximaciones, algunos estudios, se ha estimado que son alrededor de 400,000 personas afrodescendientes en México y, digamos, en términos históricos, durante todo el periodo virreinal, entre los siglos XVI, XVII y XVIII, llegaron 250,000 personas esclavizadas a América. Estas 250,000 personas, pues obviamente muchos de ellos tuvieron hijos, y entonces esta cantidad se aumenta. Y otra cosa importante a considerar es que ahora 250,000 a lo mejor nos puede parecer poco, considerando que hay 100 millones o más, ¿no?, en México, pero para el periodo era una cantidad considerable. Incluso en algunos momentos y en algunos lugares había más africanos y afrodescendientes que europeos, para pensar un poco en la dimensión, en la importancia de esta población, aunque las poblaciones indígenas solían ser mayoritarias en prácticamente todas las regiones. Bueno, ¿por qué se emplea el término de afrodescendientes? Este término se emplea, bueno, ya se usaba desde antes del 2001, pero digamos que en 2001 es cuando se generaliza este término a partir de la Conferencia Internacional contra el Racismo y la Xenofobia que se dio en Durban, y se emplea por tres motivos básicamente. Uno de ellos es para recordar el origen histórico de estas poblaciones, ya que nos remite justamente a África, ¿no?, a la relación entre estas personas y la diáspora africana. También se utiliza para evitar emplear etiquetas basadas en el tono o el color de piel, que es solamente uno de los rasgos o una de las características del fenotipo. Y el fenotipo es solamente una de las muchas características de estas poblaciones. Entonces, para evitar etiquetar a estas personas a partir del tono de piel, se usa la palabra afrodescendientes. Y por último, también para distinguir a las poblaciones afroamericanas, que se refieren sobre todo a Estados Unidos. Entonces, bueno, sabemos que Estados Unidos ha monopolizado el término de americano, ¿no? Entonces, bueno, por eso también, ¿no?, para distinguir un poco. Hay otros términos que se emplean en México, seguramente los habrán escuchado. Bueno, está el término de afromexicanos. Este término se empezó a utilizar desde la academia, pero también un poco en el marco internacional, ¿no? O sea, como estaba la palabra afrodescendiente, afrocolombiano, afroperuano, etcétera, pues también por eso se emplea la palabra afromexicanos. Y ya a nivel local, en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, se empezó a utilizar también a partir de 2011 en el encuentro que se llamó Los Pueblos Negros en Movimiento por su Reconocimiento. Este evento se realizó en Charco Redondo, que es una localidad de Oaxaca, en el municipio de Tutepec. Y a este evento participaron personas de la región, participaron sobre todo miembros de las organizaciones civiles que hay en la Costa Chica. También participaron académicos, representantes del MAPRED y representantes de otras organizaciones que no fueran de la misma región. Y ahí se decidió que iban a usar la palabra negros y morenos como usan en la cotidianidad, pero en el marco jurídico, para hablar con el Estado y para las investigaciones,
se prefería utilizar el término de afromexicanos. A este evento, asistieron muchas organizaciones, algunas de ellas son estas: México Negro AC, que es la primera organización negra o afromexicana del país, Costa Yutucuy, que son justo los que organizaron este evento. También participaron el Centro Cultural Cimarrón, Época AC, Sopinda, algunos miembros de África AC, entre muchas otras organizaciones, ¿no? Ahora, estas organizaciones tienen también distintas opiniones sobre los términos que se deben utilizar. Algunas de ellas reivindican también el término negro, sobre todo, ¿no? Entonces, la palabra negro se empezó a utilizar, aquí en México se utilizó desde la época virreinal. Se usaba la palabra negro, se usaba la palabra moreno, se usaban otras palabras como mulato y morisco, y actualmente se usan en toda la región, se usan sobre todo las palabras negros y morenos. Y nada más, no sé si han escuchado ustedes qué significa la palabra mulato. ¿Sabe alguno de ustedes qué significa? Pues básicamente me parece que se usan cuando hay una unión entre una persona blanca y una persona negra, entonces esa ya mulato. Bueno, entonces normalmente eso exactamente es lo que nos dicen los libros de texto, ¿sí? De la SEP, que una persona española o blanca se juntaba con una persona negra o africana y tenían un mulato. Sin embargo, hemos visto en los mismos documentos, la palabra mulato se empleaba para referirse a la mezcla o a los descendientes de africanos que estuvieran, por ejemplo, con indígenas, con españoles, o incluso había casos de dos negros, que se decía en el momento, dos negros y tenían un hijo mulato. Entonces nos vamos dando cuenta que la palabra mulato tiene otros significados, ¿no? Sin embargo, lo que más se conoce es lo que nos dijo Violeta. Lo que nos dijo Violeta, y justamente no es culpa de ella, ¿no? Pero es pensar las cuestiones de manera un poco racializada, ¿sí? Entonces, en este caso, o en la actualidad, se usan sobre todo negros y morenos. La palabra mulato pues ya prácticamente no se emplea cotidianamente. También hay otras palabras, también desde el punto de vista académico, es la palabra de afromestizos, que después tuvo mucha repercusión también en la misma zona, porque se fundó un museo que se llama el Museo de las Culturas Afromestizas. Entonces, este término lo empezó a utilizar Gonzalo Aguirre Beltrán, que por si después les interesa, pues es un investigador que hizo muchísimas investigaciones sobre educación, sobre salud, sobre indígenas y sobre poblaciones afrodescendientes. Y él decía que los afromestizos serían los mestizos predominantemente negros, es decir, aquellos mestizos o aquellos descendientes sobre todo de africanos, ¿no? Aunque pudieran también tener algún familiar europeo o indígena. Y usaba también otras palabras como euromestizo o indomestizo. Bueno, y finalmente esta otra palabra que es muy importante en términos ya jurídicos, porque se ha empezado a utilizar a partir de 2012, hubo un foro organizado por la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Entonces hay algunos decretos, como el decreto del Día del Pueblo Negro Afromexicano en 2013, que se celebra ahora el 19 de octubre, cada 19 de octubre, ¿no? De cada año. Entonces, a partir de este foro que se realizó en Guazolotitlán, al cual acudieron sobre todo miembros de algunas organizaciones y de algunas localidades cercanas a este municipio, también en la costa. Aunque la Constitución de Oaxaca, lo vamos a ver más adelante, más bien se refiere a las poblaciones afromexicanas. Pero bueno, está este otro término, que es el de negro afromexicano. También, traigo este mapa que es para ubicar un poco dónde se encuentran las comunidades afrodescendientes en la actualidad. Esto de acuerdo a la CDI, y también de acuerdo, básicamente a la CDI y algunas investigaciones antropológicas, ¿sí? Si hiciéramos un mapa de dónde se encontraban históricamente o dónde se ubicaron los afrodescendientes durante el periodo virreinal, estaría todo el país pintado de azul en este caso, ¿no?
Y si buscamos ahora, o si tratamos de hacer un mapa sobre dónde están los africanos o los afrodescendientes de las migraciones contemporáneas, pues seguramente habría otros estados pintados de azul. En este caso, insisto, solamente puse los estados que fueron considerados por la CDI. Está el caso de Coahuila, Michoacán y Chiapas, pero sobre todo los estados donde hay una mayor concentración son Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En este caso puse también el Distrito Federal por la importancia de las migraciones recientes que ha habido de la costa y de Veracruz hacia el Distrito Federal. Bueno, ahora sí vamos a ver los antecedentes históricos. Primero, normalmente cuando pensamos en los antecedentes históricos de estas poblaciones empezamos a hablar de las poblaciones esclavizadas y empezamos a hablar de la esclavitud y de cómo fueron esclavizadas estas personas. Entonces, en este caso, normalmente lo que se recomienda ya por los investigadores que han visto, bueno, que más han estudiado cómo se debería de enseñar esto, es enseñar desde África, ¿no? O sea, desde la historia de África y la diversidad cultural en África, porque la esclavitud es un proceso posterior, ¿no? Si empezamos con la esclavitud, entonces inmediatamente nos obligan a pensar que nacieron siendo esclavos, ¿no? Y asociamos africanos esclavos. Entonces, en este caso, bueno, había África, como muy bien saben, pues es un continente muy grande y tiene una diversidad de culturas, además de una diversidad de áreas lingüísticas. En este caso, este mapa muestra justamente las áreas lingüísticas, algunas de ellas en la actualidad, y por eso se incluyen algunas lenguas europeas, algunas lenguas vehiculares, que se refiere a que son más bien lenguas que se usan para comunicarse entre un grupo y otro. Y después están las lenguas afroasiáticas, nilo-saharianas, niger-congoleñas, coisánidas y malgache, y se considera que hay más de 1500 lenguas, para que pensemos un poco la dimensión de la diversidad cultural. Bueno, también ya para el siglo XV había por supuesto una gran diversidad de culturas. No estoy incluyendo aquí a las tribus pequeñas, sino que solamente estoy incluyendo los imperios importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el Imperio de Mali, el Imperio de Etiopía, y no los menciono todos, pero para que dimensionen también la gran cantidad, ¿no?, de culturas que había y la diversidad. Bueno, considerando esta diversidad, justamente entre el siglo XIV, XV, XVI y hasta el siglo XIX, se siguen pues raptando o secuestrando personas de África para llevarlas a Europa, pero sobre todo a América. Entonces se suelen aprovechar los ríos, las regiones de las cuales procedían estos africanos esclavizados en América, son las que están señaladas. Como ven, son sobre todo la costa del Océano Atlántico, pero se suelen utilizar los ríos para poder llegar a la parte más interior del continente y extraer africanos. Y este es un mapa justo que muestra los principales grupos étnicos de los cuales procedían las personas esclavizadas. Y para el caso de México son más importantes estos grupos, ¿no?, los grupos culturales bantúes y del Congo, que es justo lo que les mencionaba aquí de los ríos. Bueno, y después de esa breve explicación sobre África viene la cuestión de la época virreinal. Para ustedes, ¿cuáles creen que fueron los motivos por los que se necesitó el trabajo de los africanos y los afrodescendientes en América? Bueno, a mí me parece que es también por la historia que ya traían los europeos con la relación con África, ¿no? Ya los conocían, ya sabían, y cuando llegan al continente, entonces era justo para la construcción, porque era de alguna manera poder empezar a cimentar justo la estructura política social que requerían los europeos en el continente. Gracias. Bueno, exactamente, eso es importantísimo y muchas veces no se considera el gran contacto que ya había por siglos entre Europa y África, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que pues Europa ahí con sus grandes civilizaciones y África pues, por allá está.
Entonces, no, había un contacto efectivamente histórico, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos importantes, ya pensando más en términos de este contexto, pues, o sea, en términos locales, primero es la baja demográfica de los indígenas. Esta baja demográfica no se da porque fueran débiles o por algún motivo extraño, sino que más bien se da por la conquista misma, ¿sí? A veces en los libros de texto se insiste mucho en el debilitamiento de los indígenas, no se explica suficientemente que esto es por la conquista. Sí, hay una mortandad, pero por la conquista, no es porque fueran débiles. Esto lo digo porque en la costa donde he dado talleres con maestros y a veces me dicen, pues es que los indígenas son más débiles, pero no para nada, ¿no? Ustedes ya lo saben muy bien, pero lo insisto. Otro motivo es que en 1542 se prohibió la esclavitud de los indígenas. Sabemos que continuó habiendo esclavitud de indígenas, pero no fue una práctica generalizada como sí lo fue la esclavitud de los africanos y afrodescendientes. Pero sí seguía habiendo, ¿no? Incluso en la Ciudad de México se traían niños y adultos chichimecas para esclavizarlos aquí. Otro motivo muy importante que pocas veces se reconoce son los conocimientos que tenían los africanos. Aquí en América pues no había arroz, no había vacas, no había caña, no había caballos, no había muchas cosas, no había trigo, ¿no? Entonces todos estos cultivos pues los africanos tenían ya una larga tradición y muchos conocimientos sobre cómo producirlos, y es también por ese motivo por el que se decide traer africanos aquí. Rápidamente los indígenas aprenden todas estas cosas, evidentemente, y del mismo modo los africanos aprenden también muy rápidamente a incorporar el maíz, por ejemplo. Bueno, además de los motivos, había otra cosa diferente que son las justificaciones, ¿sí? Esos eran, digamos, los motivos económicos, sociales, culturales, y se dan además una serie de justificaciones para legitimar esta práctica que por supuesto es inhumana, injusta, indigna, etc. Entonces, bueno, una de las justificaciones era la justificación religiosa. Se decía que había que cristianizar a estas poblaciones, y una de las maneras para lograrlo era era justamente colonizar, esclavizar y conquistar ciertos territorios. Otra de las justificaciones ya ancestrales eran las justificaciones ideológicas que mostraban, bueno, que pretendían decir que unas civilizaciones eran superiores a otras, y después ya para el siglo XIX y XX se empiezan a construir otras justificaciones, que son las justificaciones pseudocientíficas del racismo. Son pseudocientíficas porque no son científicas, ¿no? Sino que, bueno, pretenden serlo, pero no lo son, evidentemente, y es en ese momento cuando se inventa el concepto de raza para hablar de una inferioridad congénita. La palabra raza ya existía anteriormente, pero se va construyendo un significado nuevo de esta palabra. Bueno, entonces vimos primero la importancia de partir un poco de África sin esclavitud, digamos. Bueno, había una práctica esclavista histórica que se desarrollaba dentro de África, pero no esta esclavitud transatlántica. También otra cosa muy importante es pensar que muchos de ellos llegaron, bueno, algunos de ellos llegaron siendo libres, pero más bien muchos de ellos se liberaron ya aquí. Había formas legales de liberarse, porque a veces se piensa que solamente podían liberarse escapando, huyendo agresivamente, y no era el caso. Muchos de ellos, la gran mayoría, se liberaban más bien de manera legal. Una de ellas era obtener la libertad por parte de los amos. El amo, por ejemplo, en un testamento podía ceder esta libertad. Y aquí pongo un ejemplo. María Gabriela González liberó a Bonifacio Josefa, su esclava de 30 años, por haber sido su madrina y haberla criado. Este ejemplo nos muestra también la relación importante entre los amos y los esclavos, ¿no? O sea, incluso cariño que podía haber por haberla criado desde pequeña. Otra forma de liberarse era que los propios esclavos compraran su libertad. Esto era posible porque ellos realizaban numerosas actividades y muchas veces tenían dinero, y entonces compraban su libertad o pedían dinero a familiares que ya fueran libres, o amigos, o a distintos parientes, y podían entonces comprar su libertad. Y las otras formas eran las
formas ilegales. Estos son solamente ejemplos de niños que son liberados, pero voy a pasar por el tiempo. Es muy tarde. Bueno, está también entonces la liberación legal indirecta. Esta liberación legal indirecta es más bien tener descendencia o tener hijos con mujeres libres. La esclavitud se pasaba por vía materna, ¿no? Entonces, si una mujer era esclava y tenía un hijo, su hijo iba a ser esclavo también. Y no pasaba lo mismo en el caso de los hombres. Entonces, algunos hombres tenían hijos con mujeres libres, justamente con la consecuencia de que sus hijos iban a ser libres también. Este es el ejemplo de uno de esos niños que nació siendo libre porque su mamá fue liberada. Juan Correa era un pintor mulato, este sí, hijo de españoles y una mujer negra. Era hijo de un cirujano barbero de la Inquisición del Santo Oficio y de Pascuala, ahí falta una, perdónenme, Pascuala de Santoyo Morena Libre. Entonces, él fue libre también, era un pintor mulato y de hecho muy reconocido, ¿no? Por mucho tiempo no se sabía que él era mulato, y esta es una de sus pinturas. Bueno, las formas ilegales de liberación eran que alguien huyera simplemente de la esclavitud. Estaba también el cimarronaje grupal, entonces se podían organizar y huir. Y estaban los alzamientos y las rebeliones, que también hubo algunas a lo largo de la época virreinal. Una de ellas, quizás la más famosa, es la de Yanga. No sé si han escuchado sobre Yanga. La de la película, de Django y... Ah, no, pero está muy buena la película, pero no, sí, bueno, no, Yanga es un caso de Veracruz, que ahorita ya se fue, espérenme, ¿cómo se llama? Carmen, para que nos contara a ver si ella escuchó algo sobre ese caso de Yanga. Es un caso de... Una pregunta. Vale. ¿De dónde viene la definición de cimarronaje? Ah, por favor. Solo saber dónde viene la definición de cimarronaje. Bueno, la palabra cimarrón se usaba muchas veces para los animales que huían. Sí, Me lo imagino. viene de ahí exactamente, ¿no? O sea, de los animales cimarrones, entonces también de los esclavos cimarrones. No sé si escuchaste algo sobre Yanga. No. Bueno, ya me acordé que lo vamos a ver tantito más adelante en la parte contemporánea, pero básicamente es una rebelión que se da en 1606 y 1609, o sea, a principios del siglo XVII, donde Yanga, que venía de África, se organiza con otros africanos esclavizados y deciden, o sea, estar huyendo, pero ya de manera grupal, e incluso fundan un pueblo negro libre, que es el primer pueblo autónomo de Nueva España. Y de hecho está reconocido por la corona, ¿no? O sea, la corona española reconoce este pueblo como un pueblo libre. Bueno, algunas de las actividades económicas de los africanos esclavizados de Nueva España, ya vimos que muchos de ellos eran libres, pero me voy a centrar ahora en la parte o en las actividades económicas de aquellos que eran esclavos. Quizás una de las actividades más tempranas fue la de participar junto con los conquistadores, y aquí no sé si observan a un afrodescendiente por ahí. En ese códice, que es el Códice Azcatitlán, entonces hay varias representaciones de africanos acompañando a Cortés y a otros conquistadores. Después participan también en las haciendas, en haciendas ganaderas, azucareras, en haciendas ganaderas, azucareras, bueno, y agrícolas en general, y en haciendas de muchas veces de religiosos. Este es el caso del convento de los jesuitas de Tepoztlán. No sé si han ido a Tepoztlán, pero ahí está el Museo Nacional del Virreinato. Entonces, bueno, un viajero, Giovanni Francesco Gemelli Carreri, que vino aquí en 1697, escribió que en esta hacienda había más de 100 negros casados que, viviendo en cabañas, se multiplican con grandísima utilidad de los padres jesuitas, pues los venden en 300 y 400 pesos cada uno. Esa cantidad, 300 y 400 pesos, era una cantidad muy considerable para la época. Se podían comprar muchas cosas con esa cantidad. Bueno, esto solamente para insistir un poco en la importancia de la ganadería entre las actividades económicas. También se sabe que participaron en la actividad minera. Ya en espacios urbanos, o bueno, en cualquier espacio donde hubiera un mercado, ¿no? Que eran espacios urbanos y rurales, pero sobre todo
el caso que más se conoce es el de la Ciudad de México. Entonces en los distintos mercados ellos podían trabajar también a jornal. Estas pinturas son los cuadros de castas, las pinturas de castas las puse para ilustrar la presentación, ¿no? Pero no son representaciones de esclavos de la época. Bueno, había actividades diferentes para las mujeres y para los hombres, y también había muchos niños esclavizados que, como escucharon durante la larguísima presentación, pero bueno, en esa presentación lo que mencionaron también es de lo que he estudiado sobre los niños. Entonces, lo que he visto es que había muchos niños esclavizados y había también mujeres. Entonces, para el caso de la Ciudad de México, una de las actividades más importantes de las mujeres era el servicio doméstico. También había hombres en el servicio doméstico. También se realizaban actividades en el ámbito artesanal y comercial. Fueron, por ejemplo, lavanderas, curanderas, carteras, costureras o hasta prostitutas. Fueron también auxiliares de panaderos. Estuvieron también en corporaciones gremiales. Esto también es muy importante para el caso de los hombres. En el caso de las mujeres fueron hiladoras, tejedoras, confiteras, dulceras, participaron en la fabricación del tabaco, en bordados y cortes de zapatos. Y para el caso de los hombres solían ser, por ejemplo, sastres y zapateros. Y en el ámbito comercial podían vender, como ya veíamos en la diapositiva anterior, podían vender frutas, verduras u otros objetos en los mercados cuando trabajaban a jornal. Había también niñas y niños esclavizados. Ellos también trabajaban desde corta edad, pero además de eso se daban distintos usos económicos a estos niños. Entonces se podían vender, se podían hipotecar, se podían heredar, donar o dar como parte de una dote. La dote es que cuando las mujeres se casaban, los padres de ella necesitaban entregar una cierta cantidad para que se pudiera casar. No al esposo, era una cantidad para ella, ¿no? Y bueno, en esta imagen, que casi no se ve, pero a lo mejor si cerramos tantito, puede cerrar ahí un momentito. Bueno, en esta imagen es una imagen del siglo XVIII. Se observa un niño, que lo más probable es que fuera un niño esclavizado. La otra foto. Pues no, esta. ¿Cuál? Ahí mismo están las dos. Sí. Ahorita la volvemos a abrir, pero nada más para estas imágenes. Bueno, entonces ahora sí lo ven. Sí. Bueno, entonces él, como ven, está vestido muy elegantemente y está acompañando a dos personas que para su época eran muy importantes, bueno, eran personalidades importantes en términos políticos. Esta es la capital novohispana, para que pensemos un poco la diferencia, digamos, que había entre la ciudad de ahora y de entonces. Y Thomas Gage es otro viajero que vino aquí antes que el otro. Vino en 1625 y él relató que en la Alameda, que está aquí, por eso puse el mapa, bueno, la Alameda central, que ahora pues muchas veces podemos pasear por ahí, él relataba que en ese lugar había también, los españoles solían pasear, y a veces iban acompañados de esclavos y de esclavas. Dice, una esclava joven, negra y mulata hará un gran esfuerzo, pero estará a la moda con collar y brazaletes de perlas y pendientes de mucho valor. Y a la izquierda está una pintura de castas de 1711 que muestra a una mulata. No es, obviamente, Thomas Gage vino antes, ¿no? Pero bueno, nos permite un poco imaginarnos cómo podían estar vestidas estas mujeres. Esta otra pintura, que esta sí es del siglo XVII, se observan varias personas de origen africano. No sé si ven algunas. ¿Dónde? Arriba y abajo, muy bien. Entonces este es un acercamiento. Él es un cochero, un chofer que está llevando en este caso una carroza. Vemos también la importancia con los caballos. Bueno, están otros que están cargando en una silla de manos. Y lo que a mí me interesa más, pero obviamente también la esclavitud de los adultos es importante, pero lo que a mí me interesó en este caso fue el niño que está acompañando a un español. Entonces esta era también una de las actividades importantes de los niños y de los adultos, ¿no? Acompañar era parte de su escolta, pero no solamente acompañaban o paseaban junto con ellos, sino que también realizaban otro tipo de actividades económicas
Y en el caso de las haciendas, pues participaban junto con los adultos en las actividades agrícolas diversas que realizaban. Bueno, este es un resumen de las actividades económicas. Ya vimos la importancia de las haciendas ganaderas, azucareras y agrícolas en general. También la importancia de su participación en la minería, en el servicio doméstico, en instituciones religiosas. Muchas veces no solamente eran parte de las instituciones, sino que a veces se donaba a estas instituciones. Por ejemplo, no sé si han ido a la zona del ex convento de Regina. ¿Se han ido? Bueno, más o menos está por el metro Isabel la Católica, ¿sí? Bueno, entonces ahí era el convento de Regina Coeli. Ahí había niños esclavizados. También había algunos religiosos, padres, monjas que podían tener niños esclavos o, bueno, obviamente iban creciendo, ¿no? Podían trabajar en el comercio, también en distintos oficios como herreros, pintores, sastres o en los obrajes textiles. Y en el caso de las milicias, solían ya ser sobre todo libres. Aquí lo incluí también por la importancia, pero suelen ser personas afrodescendientes libres. Y luego algunos aspectos básicos para la comprensión del pasado y del presente de México. El primer aspecto es que hubo africanos y afrodescendientes a lo largo de todo el territorio mexicano, porque normalmente se piensa que estaban solamente ¿en dónde? ¿En el centro? En el centro o en Veracruz o en las costas, ¿no? Entonces esto es, digamos, bueno, es muy común que se piense así, pero no era así, ¿no? En realidad estaban a lo largo de todo el territorio mexicano, si bien es cierto que en Veracruz, por ser un puerto de entrada muy importante, pues había una población más considerable, igual que en el caso de Acapulco, que era otro puerto de entrada muy importante, igual que en la Ciudad de México, que era, por ser la capital no hispana, pues también tenía una mayor concentración. Pero si revisamos las cifras del siglo XIX, de los censos de principios del siglo XIX, 1805 y 1810, vemos que, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde no pensaríamos, era el lugar donde más negros y mulatos libres había. Bueno, y también en ciertas regiones y en ciertos periodos había más africanos y afrodescendientes que europeos. Por ejemplo, ese es el caso de la Ciudad de México. A principios del siglo XVII había más africanos que europeos y había más indígenas que cualquier otro grupo, ¿no? Bueno, de las personas de origen africano, muchos de ellos fueron esclavizados, pero otros fueron libres, muchas veces porque compraban ellos mismos su libertad, otras veces porque los amos les daban la libertad y otras veces porque huían o organizaban rebeliones o motines. También el periodo virreinal se caracterizó por la convivencia y los intercambios entre los grupos. A veces, no sé si han visto, bueno, yo doy luego los ejemplos de los libros de texto porque es lo que he revisado, se muestran pirámides poblacionales. Entonces en esa pirámide se muestra hasta arriba ¿a quiénes? A la nobleza, que eran, según esto, ¿no? Según los libros, los europeos, los españoles. Después se suele mostrar a quiénes. A los comerciantes, ¿no? A los comerciantes, que eran militares también. Los militares, luego a veces ponen a los indígenas, y si bien nos va, ponen a los esclavos hasta abajo, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea o esta visión de pirámide no era así en lo absoluto. Había españoles pobres, indígenas ricos, caciques, había negros y morenos en los altos puestos, y había, por supuesto, muchos que eran esclavizados. Entonces había una relación que no era para nada piramidal, sino que había una convivencia constante y había la posibilidad de movilizarse económicamente. No significa que fuera el paraíso, ¿no? Y todos eran iguales, no, para nada. Claro que había segmentación y había diferencia entre estas poblaciones, pero por el mismo mestizaje y por la misma convivencia que tenían, podía llegar a haber una movilidad económica. Y el último punto es que las razas no existen en términos biológicos, sino que solamente son una construcción social y cultural que históricamente se ha desarrollado y que a veces nos obliga a pensar de manera racializada, pero en realidad estas, bueno, supuestas razas pues no existen. Sobre los siglos XIX y XX, que es lo más importante, esta parte es mucho más breve, porque hay menos investigaciones sobre estos periodos. Primero es la relación evidente entre la
y la abolición de la esclavitud, que nos posiciona de manera diferenciada a otros países, ¿no? Por ejemplo, en Brasil y en Cuba, la esclavitud se abolió ya hasta finales del siglo XIX. Mientras que en el caso de México, en 1810 se dan los primeros bandos de abolición de la esclavitud. Entonces sigue habiendo algunos esclavos, pero digamos que empieza el proceso de abolición de la esclavitud en 1810 y es hasta 1829 que se siguen dando uno y otros bandos de abolición de la esclavitud hasta que se da la abolición definitiva. No significa que no haya personas que después pueden ser considerados esclavos, como en la actualidad, ¿no? También se esclavizan a mujeres, niños, etcétera, que son parte de la trata, pero por lo menos en ese periodo jurídicamente es importante que se da la abolición de la esclavitud. Y puse ahí lo que dice el primer bando de abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo. Dice que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, los que se les aplicará por transgresión de este artículo. Entonces se insiste mucho, incluso se pone la pena de muerte en caso de que se siguiera esclavizando a las personas. Ya mencionaban que había algunos importantes personajes afrodescendientes que a veces no se sabe que lo eran. Estos dos son, ¿quiénes? Vicente Guerrero y José María Morelos. Bueno, entonces ellos eran lo que ahora consideraríamos afrodescendientes, lo que no significa que fueran exclusivamente descendientes de africanos. En algunos casos se señala que son hijos de españoles, pero se les reconoce ampliamente que su origen afrodescendiente. En el caso de Guerrero, por ejemplo, se le llamaba o se le apodaba el negro guerrero. Sin embargo, en muchas representaciones posteriores se va blanqueando su imagen. Entonces se va blanqueando cada vez más, y de hecho hay una investigación muy interesante de Dolores Ballesteros, por si quieren buscarlo, que está en línea además. Entonces, bueno, ella, Dolores Ballesteros, hace este análisis, ¿no?, de cómo se va blanqueando su imagen. Bueno, recordemos que en el siglo XIX se estaba construyendo una nación, o sea, ahorita damos por hecho que México es México, pero en ese momento se estaba construyendo, incluso el territorio era diferente, como ya bien saben, pero esto hacía la necesidad de que hubiera un proyecto de nación, ¿no?, un discurso homogeneizante que nos dijera a todos que todos éramos parte de esta nación. Y es, bueno, un proyecto político y económico que se funda en este caso en el mestizaje, ¿no? Empieza a darse mucha importancia al mestizaje, pero había también una división importante a lo largo de todo el siglo XIX. Para el siglo, bueno, entre los siglos XIX y XX empieza también este racismo pseudocientífico, empieza esta supuesta división entre las razas humanas, algunas catalogadas como superiores, otras como inferiores. Y en 1925 está este texto de La raza cósmica, también con una visión profundamente racializada de la población. Si bien se está glorificando otra vez al mestizo, catalogándose como la raza cósmica, pero de todas formas de trasfondo tiene este pensamiento profundamente racializado entre la raza roja, la raza negra, la raza blanca y la raza amarilla, y la raza cósmica como esta mezcla de todos, ¿no? Sin embargo, esa mezcla finalmente lo que hacía o lo que obligaba a pensar era la desaparición de estas otras, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el mestizo, no pensamos en que ese mestizo es un mestizo afrodescendiente y también descendiente de indígenas, ¿no?, sino que más bien el mestizo pareciera que a veces termina por borrar esas otras no razas, sino procedencias étnicas. Bueno, hasta ahorita en la parte histórica, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Algo? Bueno, vamos a hacer, me parece, ahora el receso. ¿Ya se para? Hasta las 6. ¿A las 6? Ay, es de 4 hasta las 8, ¿cierto? Y yo estaba yéndome rapidísimo, pero qué bueno. Bueno, ya estoy más tranquila del tiempo. Entonces, bueno, esa es la parte histórica. Hay sobre todo, después en el siglo XX hay otras migraciones, ¿no? Pero básicamente el pasado de estos afromexicanos
es ese, ¿no? O sea, en la época colonial, y como ya vimos, estaban tanto esclavos como otros que eran libres. Y bueno, finalmente ellos son los que colaboraron a construir a esta nación también, ¿no? O sea, ya para el siglo XIX, como hemos visto, ellos estaban desde antes de la independencia. Esta cuestión de que están desde antes de la independencia es muy importante para considerar después el marco jurídico. Nada más lo señalo ahorita como referencia. Bueno, este mapa que ya había puesto antes, pero lo vuelvo a traer para que tengamos claro y recordemos dónde se encuentran estas comunidades afrodescendientes en la actualidad. El caso del norte es diferente al caso del sur, ¿sí? Sobre todo por, el caso de Coahuila. Vamos a ver. Bueno, el caso de Coahuila son los Mascogo. Esta tribu que se conoce también como la tribu Mascogo, se ubica justamente en el norte, en Coahuila. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, no es todo Coahuila, ¿no? Yo señalé todo el estado, pero obviamente se ubican en una zona reducida de Coahuila, sobre todo en el Nacimiento, en el Ejido Morelos y en Musquis, y tienen obviamente parte de su historia está muy relacionada con Estados Unidos. Ahí está. Bueno, entonces los Mascogo son descendientes de indígenas seminoles de los grupos nativoamericanos de Estados Unidos y también descendientes de los negros cimarrones, ¿sí? Negros cimarrones eran lo que la palabra o la forma en la que se conocía en la época a los africanos y afrodescendientes que huían de la esclavitud. Ya vimos, me preguntaba Josué, por qué se les llamaba así, ¿no? Entonces, bueno, son estos negros o estos afrodescendientes que huyen de la esclavitud, y en este caso lo que sucedió fue que se incorporaron a los grupos o a las reservas de nativoamericanos, específicamente de los indígenas seminoles. Hubo un mestizaje entre ellos y entonces surge, digamos, la tribu Mascogo. Ellos trabajaban en Carolina del Sur, en Georgia y en Alabama en plantaciones de arroz y de algodón, y lo que pasa es que en Estados Unidos, donde la esclavitud también fue sumamente importante, empieza a haber discusiones sobre la esclavitud y queda al norte una franja importante cerca de Canadá donde ya están siendo libres, esto ya es para el siglo XIX, y el sur, ¿no? México, donde también ya se había abolido la esclavitud. Esto ocasiona que quede una franja, digamos, al centro de Estados Unidos de personas esclavizadas, y las noticias llegan muy rápidamente de que al norte ya están siendo libres y que al sur también ya se abolió la esclavitud, y lo que hacen es construir entonces un sistema de trenes para poder huir de esta esclavitud. Entonces muchos van al norte huyendo de la esclavitud y otros van al sur, a México, también huyendo de esta esclavitud. En el caso de los Mascogo, se refugian primero en Florida, que para ese entonces era parte del Imperio Español, buscando la libertad, y durante el siglo XIX también empiezan enfrentamientos porque empiezan intentan capturar a estos negros cimarrones que habían huido. Entonces los esclavistas tratan de buscarlos y de recuperarlos porque obviamente no querían perder su mano de obra, y sin embargo los Mascogo lo que hacen es venir hacia México, hacia lo que ahora es Coahuila. Huyen aquí a México en 1850 y el gobierno mexicano les pide que les ayuden a combatir a los indígenas nómadas que están luchando en esa época en esa zona, y pues ellos lo hacen, y entonces el gobierno les da en 1851 tierras para que se puedan establecer ahí. Digamos que en ciertos sentidos la historia de los Mascogo es diferente a la historia, a estas otras historias, ¿no? También hay investigaciones sobre Yucatán, de cómo llegan justamente en este periodo huyendo del sur hacia lo que ahora es México, también huyendo de la esclavitud. Solamente que esas poblaciones de Yucatán no permanecieron, sino que después se regresan y después, digamos que se pierde un poco la identidad y ya no se han ubicado. El caso de Chiapas y de Michoacán, que no voy a explicar mucho ahora, pero bueno, lo puse ahí porque están considerados en el estudio de la CDI, pero es un caso diferente, ¿no? Es como si fuéramos a cualquier lugar del país y ubicáramos
preguntáramos dónde hay una comunidad de morenos o de negros, nos dijeran pues por allá hay, y entonces fuéramos, y como sabemos que históricamente en Michoacán y en Chiapas también había una importantísima cantidad de africanos y afrodescendientes, entonces se hace la consulta, ¿sí? La consulta se hizo como para tener un contraste entre las poblaciones que sí están sumamente movilizadas, que son sobre todo las de Guerrero y Oaxaca, y también un poco las de Veracruz. ¿Sí? ¿Entendés? Bueno, este es justamente el mapa de los Mascobo, que está en el texto de CONAPRED. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar los documentos. Bueno, muy bien. Ay, no, bueno, pero de todas formas los mandamos y aparte están en línea. Bueno, está el caso de la Costa Chica, que es el caso que yo conozco más. La Costa Chica está ubicada en los estados de Guerrero y de Oaxaca, y aproximadamente se localiza o se suele ubicar desde Acapulco hasta Huatulco, ¿no? Entonces abarca toda esta región y hay distintas comunidades o localidades que se consideran afrodescendientes. Muestro de nuevo esta diapositiva sobre las organizaciones civiles porque es justamente en esta región, en la región de la Costa Chica, donde se empezaron a desarrollar y a gestar distintas organizaciones. Este puntito que está aquí es donde se ubica Coajinicuilapa. Coajinicuilapa es también la sede del Museo de las Culturas Afromestizas, que ahorita les enseño una fotografía. Y este lugar es importante porque Aguirre Beltrán, que era el investigador que les mencionaba anteriormente, él hizo una investigación sobre Coajinicuilapa que se llama Cuixtla, porque en ese momento, a mediados del siglo XX, cuando él acudió ahí, todavía se le decía a este lugar Cuixtla. Ya ahorita, lamentablemente, se ha perdido un poco ese nombre y se le dice Coajinicuilapa. Bueno, este estudio tuvo repercusiones importantes en la antropología en general, pero también en la población, porque empezaron a acudir ahí algunos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Nuestra Tercera Raíz, impulsado también por Aguirre Beltrán, y este proyecto hizo que después se fundara el Museo de las Culturas Afromestizas, lo que tuvo un impacto a nivel local, sobre todo, y también un poco a nivel regional, ¿no? Pero sobre todo a nivel de la localidad. Y después surgió México Negro AC, que es una organización que se pretende ubicar tanto en Guerrero como en Oaxaca. El presidente actual de México Negro vive en Coajinicuilapa, entonces digamos que algunas de las actividades importantes se desarrollan en torno a Coajinicuilapa. Bueno, en este otro mapa también muestro este otro punto donde está un pueblo que se llama José María Morelos, donde residen los presidentes de la organización África C y Socpinda, además de otras organizaciones locales como las casas de cultura o la Casa del Pueblo. Y estas organizaciones entonces tienen también un peso, primero a nivel local, pero después empiezan a tener obviamente mucha repercusión a nivel regional. África C sobre todo del lado de Oaxaca, y el caso de Costa Yutupuy tiene también una importante relación con el gobierno, porque ahora el que antes era presidente de Costa, ahora cambiaron, digamos, pero es el presidente municipal de Tututepec. Entonces, para ver un poco las relaciones entre estas organizaciones y también la repercusión que van teniendo o la incorporación a ciertos puestos de poder. Bueno, el Centro Cultural Cimarrón, que venía ahí, también es muy importante porque fue fundado por el padre Glynn. El padre Glynn llamó también tuvo un papel muy importante con la fundación de México Negro AC. Bueno, el caso de Guerrero, digamos, aquí separé por estados, pero obviamente la Costa Chica, Guerrero y Oaxaca tienen una importante relación. Sin embargo, en términos jurídicos, en términos administrativos y también en términos culturales, hay diferencias entre el caso de Guerrero y el caso de Oaxaca. Guerrero, digamos que tiene un poco de menos avances jurídicos, pero la CDI, en este estudio que les comento, que se llama, es el informe final de la consulta de las poblaciones, de la identificación de las poblaciones afrodescendientes en México.
Entonces, bueno, en el caso de Guerrero se consultaron 62 localidades ubicados en 10 municipios. Guerrero tiene otra característica importante y es que ahí habitan nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, además de los afromexicanos. Bueno, y esta es nada más la fotografía del exterior del Museo de las Culturas Afromestizas que les comentaba, que se encuentra en Coajín y Cuilapa. Supongo que no han ido. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, al ratito nos platicas. Entonces, ¿conoces la región? Muy bien. Ahorita nos cuentas. Bueno, después está el caso de Oaxaca, que es diferente porque no solamente tiene el estudio de la CDI, sino que tiene también un estudio de INEGI, que salió en 2013, donde se consideraron como afromexicanas 106 localidades ubicadas en 17 municipios y en distintas regiones, en la región costa, en la región Cañada y Papaloapan y en la región Istmo. Sobre todo, digamos, la mayor concentración se ubica en la región costa, obviamente la costa chica, ¿no? Como les decía, pero también son importantes los casos de Cañada y Papaloapan, y en ese caso muy relacionados con el caso de Veracruz, ¿no? Por la ubicación. Aquí vemos entonces, bueno, en la costa es donde se ubican los 12 municipios que les comentaba, justamente con Guerrero. Oaxaca también tiene, obviamente, aunque forma parte de la costa chica, hay una división de distintas microrregiones, ¿no? Lo que se conoce como microrregiones. El caso del Istmo, que está un poco aislado, digamos, y el caso de Papaloapan y Cañada, que están sobre todo relacionadas con Veracruz. Bueno, este es lo que ya les comentaba sobre el decreto del gobernador de señalar que el 19 de octubre va a ser el Día del Pueblo Negro Afromexicano en Oaxaca. El 19 de octubre normalmente es el Día Nacional contra la Discriminación. Entonces, bueno, digamos que se empalman, pero bueno, no importa porque este es más a nivel estatal. Y aquí estas fotografías son de internet sobre la firma del decreto. Antes de esta firma, en 2013, ya se había realizado el encuentro de pueblo, el Día del Pueblo Negro, justamente el 19 de octubre, ¿no? Digamos que las organizaciones hicieron ese día, pero el decreto se logra hasta después. Bueno, el caso de Veracruz entonces es diferente, también se consultaron varias localidades por la CDI. Hubo varias localidades consultadas, por ejemplo en el municipio de Cuitláhuac y de Tamiahua, pero las localidades identificadas como afrodescendientes fueron Coyolillo, El Mirador y Mata Clara. Es decir, que la CDI consultó varias localidades, pero solamente identificó como afrodescendientes a algunas. Bueno, y ahí está el caso de Yanga, justamente que les comentaba antes. Entonces, el caso de Yanga, al igual que el caso de Santa María Amapa, que es para el caso de Oaxaca, son dos casos muy importantes porque son en el caso de Yanga del siglo XVII y en el caso de Amapa del siglo XVIII, se organizan, sobre todo esclavos, huyen de la esclavitud y después de una serie de alzamientos y de motines locales, hay una rebelión, hay una lucha y logran fundarse como un pueblo autónomo. Es el caso también de Amapa. Entonces, aunque es la misma región, pues las divisiones políticas hicieron que uno quedara del lado de Veracruz y el otro del lado de Oaxaca. Y esa es la escultura que está, no es escultura, ¿cómo se llama? La estatua que está en Yanga, justamente. Bueno, yo no he ido nunca a este carnaval, pero se organizan varios carnavales, uno en Matacla, otro es de Coyolillo, para Veracruz, y dice ahí Orgullo Jarocho. Entonces les preguntaba yo si sabían qué es jarocho, porque ahora jarocho se usa simplemente en general ¿para quiénes? Para los que viven en la zona de playa de Veracruz. Pues comercialmente, lo digo comercialmente porque es una forma de distinguir las personas que viven de la zona de playa en Veracruz y cercanas a la playa. Y se hace la división cuando empieza la zona huasteca, que es pues donde soy, nos llaman huastecos, ¿no?
medio cero otra vez. Bueno, exactamente. Entonces los jarochos ahora pues se conoce como, en términos generales, los veracruzanos de cierta región, ¿no? Sin embargo, en la época colonial es una palabra que empieza como una palabra despectiva hacia ciertas personas, y en este caso de origen africano. Entonces la palabra jarocho se usaba, por ejemplo, y de hecho es como una reivindicación también que se hace recientemente del término jarocho, como los jarochos originalmente eran, digamos, los afrodescendientes de Veracruz, ¿no? O sea, de esa zona. Pero no solamente de Veracruz, sino que incluye también las regiones de Cañada y Papaloapan de Oaxaca. Entonces recientemente hubo una discusión justamente generada a partir de la consulta que hizo la Secretaría de Asuntos Indígenas, ¿se acuerdan? De 2012, se hizo una consulta y es donde se decide el término negro afromexicano. Entonces esa consulta se hizo sobre todo en la región costa, y en los municipios de la región Cañada y Papaloapan, digamos que pues impulsaron un recurso para pues quejarse de que no se les había consultado a ellos, y una de las justificaciones históricas que había era justamente esta relación con Amapa, ¿no? O sea, con esta fundación que se hizo de un pueblo libre y considerado como un pueblo negro. Bueno, entonces estas poblaciones enfrentan distintas problemáticas en términos generales y son comunes entre ellas, ¿no? Uno de estas problemáticas son el racismo y la discriminación, que se expresa en distintos ámbitos, en los ámbitos familiares, escolares, pero también ya a nivel de las instituciones. Están, por ejemplo, muchas veces se reportan casos de que los detienen en alguna otra parte, o sea, no tanto en su localidad, ¿no? Sino que los detienen en alguna otra parte cuando ellos están en tránsito dentro del territorio mexicano. Los detienen, y ha habido casos de deportaciones a Honduras, por ejemplo, ¿no? De que ellos dicen, bueno, yo soy de Guerrero, soy de Oaxaca, y los policías no les creen y los mandan a Honduras, ¿no? Y ahí tuvieron que, bueno, hay un caso, ¿no? De que tuvo que juntar dinero y todo para poder regresar a su lugar de origen. Otro problema es la falta del reconocimiento constitucional. En otras constituciones de América ya está reconocida esta población, pero para el caso de México este reconocimiento no se ha dado todavía, y es un problema, porque sabemos que si bien la Constitución no lo es todo, ¿no? Y cuando se logre el reconocimiento constitucional, pues poco se va a solucionar o nada, pero es un primer paso para poder después exigir otro tipo de cosas, como serían las políticas públicas específicas para esta población. Entonces, hasta que no esté, digamos, ese reconocimiento, pues es difícil que se logren estas políticas públicas. Vamos a ver ahora que el reconocimiento constitucional se ha dado, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y siguen pendientes, sin embargo, las leyes secundarias, ¿no? Pero bueno, insisto, es un primer paso. Otra cosa que falta es el acceso a programas de atención, sobre todo de educación, de salud, pero en términos generales todos los programas que se puedan imaginar, ¿no? Obviamente llegan ahí oportunidades y todos estos programas, pero lo que se busca es, más que esos programas, un acceso pleno a estos derechos, ¿no? A los derechos de la salud, de la educación, que suelen tener obviamente una repercusión en enfermedades, en muerte, etc. Bueno, y en pobreza, ¿no? En marginalidad. Está también la invisibilidad estadística, que se refiere a que no están incluidos en el INEGI. Entonces no tenemos no solamente conocimiento sobre la cantidad de afrodescendientes que hay en México, sino que además no sabemos las condiciones en las que viven, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran. Esas condiciones, conocer esas condiciones, son sumamente importantes, son fundamentales para poder después identificar qué tipo de programas de atención se requieren para esa población. Entonces, digamos que las dos demandas principales ahora son el reconocimiento constitucional y lograr la visibilidad estadística. Ya se logró que para la encuesta intercensal, porque bueno, no sé si sabrán que ahora no se va a hacer conteo en 2015, sino que se va a hacer una encuesta intercensal en lugar de un conteo. Entonces, en esta encuesta intercensal se logró que se incluya ya una pregunta sobre estas poblaciones,
pero bueno, faltan todavía los resultados y también es solamente un inicio, ¿no? Tampoco significa que se vayan a incluir en el censo, sino que se está viendo cómo construir la pregunta, cómo funciona o no funciona la pregunta a partir de esta encuesta y después poder reformularla para el censo. Bueno, y la mayoría de las localidades que sí se han considerado ya afrodescendientes, como las que les mostraba, ¿no? A partir de los estudios de la CDI y a partir de este estudio breve del INEGI, estas localidades se muestran que son localidades que se encuentran en marginación alta, muy alta o media. Me pongo así porque la mayoría están alta, luego hay otra cantidad muy alta o en media y algunas en baja. Bueno, solamente aquí insistir, el INEGI, porque les mencioné que está, bueno, parte de los datos de Oaxaca son del estudio de INEGI. Entonces, nada más insistirles un poco en que este fue un ejercicio que hizo el INEGI. A partir de varias organizaciones les dijeron cuáles eran las localidades que consideraban que eran afromexicanas o negras, y lo que hicieron fue un análisis de esas localidades. Pero dentro de las localidades hay obviamente diversas poblaciones, entonces es difícil a veces desglosar, digamos, y poder identificar las condiciones específicas en las que se encuentra esta población. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, están también las migraciones recientes. Este texto, que es el que les mandamos, pero este texto de María Elisa Velázquez y Gabriel Iturralde, lo que mencionan es que de África en 1970, digamos, a partir de entonces, vinieron no solamente estudiantes, sino también algunos refugiados políticos, por ejemplo, de Congo, de Guinea y de Benín, ¿no? Y empezaron a tener, pues algunos de ellos, una participación importante en algunas cuestiones de arte, por ejemplo. Después también hay afrodescendientes que vienen de otros países de América. Están, por ejemplo, las migraciones económicas, ¿no? O sea, de paso a Estados Unidos, pues muchos de ellos pasan por aquí, otros de ellos residen aquí. También hay estudiantes, y a partir del 2010, del terremoto que hubo en Haití, pues también llegaron personas de ahí, de Haití. Y es el caso de Wilmer Metellus, que es un personaje que ha empezado a tener visibilidad en distintos ámbitos, y es el presidente de esta organización, que se llama el Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Bueno, entonces quería preguntarles qué experiencias han tenido con personas afrodescendientes, no solamente en el ámbito laboral, porque, bueno, obviamente primero en el ámbito laboral, pero a lo mejor no lo han tenido ahí en el ámbito laboral, sino en otro, a lo mejor en otros contextos. Bueno, me tocó primero conocer a, no recuerdo el nombre porque es muy difícil de decir, pero él es director de una asociación que se encarga de proteger los derechos de los afrodescendientes, y en una sesión en el Senado donde se le rindió homenaje a Nelson Mandela, él se levanta y empieza a decir que en México se cometen muchas violaciones a los derechos humanos de los afrodescendientes, y citó el asesinato de un chico en el Estado de México, desgraciadamente no recuerdo el nombre, pero ellos dijeron que no se siguió un proceso y ese crimen fue racial. Por el simple hecho de ser negro se le asesinó. Fueron la familia a hacer huelga de hambre, me parece, afuera del Palacio Municipal, y las autoridades los detienen y los desalojan con uso de violencia. Después, en una caravana migrante, me lo vuelvo a encontrar y tuve la oportunidad de platicar con él, que comentaba pues esta exigencia, ¿no?, que ahorita lo comentaste, de que se les reconozca jurídicamente en México, porque sí está el discurso de que estamos en contra de la discriminación, pero el simple hecho de no reconocerlos ya es un acto discriminatorio, y los despojan de esta protección y acceso a la justicia ante las violaciones. Y él decía que aún existía, incluso de mismos mexicanos, la discriminación hacia un negro, ¿no?,
simple hecho de decirle negro ya se sentían algunos ofendidos y que incluso los veían como inferiores, ¿no? La plática que tuve con él no fue muy extensa y al contrario me empezaron a hacer muchas dudas que ahorita en tu ponencia fueron poco a poco resolviéndose, pero sí me gustaría saber un poco más de lo que dice, ¿no? De este reconocimiento jurídico, a qué realmente se refiere, qué es lo que realmente se quiere alcanzar, no sé en qué artículo realmente se tendría que reconocer la palabra, si sería adecuado la palabra afromexicano o afrodescendiente, o si es en el artículo primero, en qué artículo se tendría, y también estos procesos, ¿no?, que han vivido a partir de esta evolución jurídica en materia de derechos humanos, cuál es el retroceso en el caso mexicano, o si hay un país donde realmente ya exista una protección real. A lo mejor podría ser una comparación, ¿no?, qué es lo pro y lo positivo y negativo. ¿Alguien más? Bueno, yo más bien desde la parte informal, donde vivo actualmente, que es en los límites del distrito con el Estado de México, a raíz justo de lo de Haití, llegó un grupo considerable de 20 personas de Haití. No hay mucha relación y contacto entre los vecinos, pero los vemos muy comúnmente en la tienda de la esquina, comprando, haciendo llamadas, hablando su lengua, que no es en español ni inglés, sino es como africano. Es francés. Bueno. Con su acento particular. Y de verdad que es muy sorprendente porque no hay un contacto ni relación, pero uno los ve trabajando. Eso es de verdad sorprendente, porque uno diría, ¿y a qué se dedican o qué estarán haciendo con el idioma y todo eso? Pero de verdad uno los encuentra trabajando y pidiendo trabajo además. O sea, no es que estén haciendo alguno. Tenemos tanto prejuicio que la misma gente así como, y si ahora, y entonces son delincuentes, o como categorizando, pero de verdad que uno los ve pidiendo trabajo y tratando de ayudar hasta en hacer cosas como muy concretas, barrer, o sea, eso me sorprende, y a la vez de verdad que uno dice, ¿por qué no estamos acostumbrados a estas relaciones con el otro, ¿no? Inclusive, bueno, esa es una, y lo otro que me parece importante, y no sé si más adelante lo toques o resaltarlo, es la aportación cultural, sobre todo, y que es actual y vigente. En el caso de Oaxaca y de Guerrero, justo en la zona que tú mencionabas, hay una aportación cultural muy importante y de arraigo, y lo digo por la parte más bien de las famosas chilenas, ¿no? Esa es una música, es algo que bailas, pero muy particular de la costa y de este tipo de población. Y es una aportación súper importante que también a partir de la música habla de lo que son ellos, de lo que es su cultura y de lo que ellos le han aportado a nuestro país. Bueno, en esta cuestión a mí también me causó ruido lo que dice la compañera. ¿Qué hacer para que también se tome en consideración el concepto de afrodescendiente en el procedimiento político, o cómo llevarlo a cabo para que la sociedad también lo reconozca más? Porque incluso hasta que es estudiante, ahorita viendo todo esto, es como que no tenía esa noción de que es afrodescendiente. ¿Nadie más? Nunca, ¿no? Bueno, es que no lo quería decir porque es algo. Bueno, tuve una relación personal con una afrodescendiente y ella es de Haití, ella no llegó por el terremoto, ella llegó muchos años antes, pero pues somos muy amigos y pues ya se ha visto discriminada a lo largo de su vida, a pesar de que habla francés y que da clases y tiene mucha experiencia profesional, solo por el hecho de no ser francesa, no hablar francés europeo, la discriminación es terrible. Alguna vez fue a pedir un trabajo y todo por teléfono, por código perfecto, y cuando llegó y cuando la vieron, pues la entrevista o el proceso cambió radicalmente
y la respuesta que le dijeron es que no eres lo suficientemente francesa, que es lo que realmente buscamos, ¿no? Y así como esas, pues ella ha vivido como muchas historias desde que está aquí en México, y todo tipo de lugares, ¿no? Desde lugares públicos, lugares privados, y bueno, me quedo con esa idea de que a pesar de que son extranjeros, lo que comentaba la compañera, los vemos que están en nuestro país, pero a lo mejor no nos relacionamos con ellos. Creo que hay como un rasgo de discriminación porque son como extranjeros, pero no son el estándar de extranjero que nos gusta ver, ¿no? Y por lo mismo también no nos relacionamos, no nos comunicamos, y incluso los hacemos, no sé en qué parte de Dios, pero también mi abuela vive en los límites entre el estado y el distrito, y también he visto ese fenómeno de migrantes de Haití y de Trinidad y Tobago, algunos, pero en realidad para mí creo que viven como en guetos, porque pueden vivir en una colonia normal de mexicanos, pero viven muy aislados. Ellos, yo no creo que ellos se aíslen, más bien nosotros somos quienes los aislamos, ¿no? No buscamos establecer contacto con ellos. Nada más para decir, ya sí tengo su nombre anotado, se llama Wilder Meterus. Ah, sí, es el que apareció en la foto. Sí, de Comité Ciudadano de Defensa Naturalizados y Afromexicanos. Sí. Sí, ahí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, ¿no? Él es Wilder Meterus. Ha tenido, digamos, visibilidad, lo que no significa que es el que lleve más tiempo en la lucha, ¿no? Y el caso que estabas refiriendo, no sé si será el de Isaac Echinedu, porque fue bueno, a él lo asesinaron efectivamente, y fue un caso que fue sonado, pero que finalmente pues no se llegó a nada, ¿no? También está el caso, hay otro caso que ahorita no recuerdo, pero lo mataron en Garibaldi, ¿se acuerdan? Sí, que era nieto de Malcolm X. Exacto, era nieto de Malcolm X y era justo como uno de los, bueno, tampoco se llegó a nada, ¿no? Pero sí fue otro caso como resonado, por lo menos en la prensa, aunque ya sabemos cómo funcionan todas estas cosas en nuestro querido país. Bueno, la otra cuestión que ahorita se me olvidó incluir es la importancia también de la Casa Jangili África, que ha tenido en relación sobre todo con los africanos que llegan, ¿no? La presentación un poco se centra más en los afrodescendientes de antes o sea, que llegaron durante la época virreinal, ¿no? Y también en el siglo XIX, en el caso de los Mascobo. Pero no estoy tanto hablando de estas migraciones recientes, ¿no? O sea, las pongo porque claro que es importante, porque finalmente son africanos y afrodescendientes y muchas veces se enfrentan el mismo tipo de discriminación, pero o sea, la historia es diferente, ¿no? Bueno, otra cosa que sí se me fue poner, la verdad, porque iba a poner una fotografía de la Artesa, pero ya no la puse, ¿no? Pero sí, lo que mencionaba sobre la importancia de las aportaciones culturales, hay varias aportaciones culturales importantes, ¿no? Quizás la música es una de las que más nos gusta decir, ¿no? Porque a veces las disfrutamos mucho. Igual en el caso del son jarocho, pues también, ¿no? Siempre, digamos, es algo que nos puede llamar mucho la atención. En el caso de la costa, efectivamente, más que las chilenas, se ha reconocido mucho más el son de Artesa, ¿no? Incluso a nivel de patrimonio cultural. El son de Artesa, no sé si lo han visto. Bueno, la Artesa, qué horror que no puso una Artesa. Espérenme. No tengo una Artesa. Bueno, ahorita les muestro una fotografía de la Artesa. Espérenme tantito. Bueno, perdón para los que están en línea, que no van a poder ver la Artesa, pero es uno de los beneficios de estar aquí. Entonces, bueno, esta es el son de Artesa, que se saca de un árbol. Entonces sacan de un árbol que es el árbol de parota,
Es un árbol muy grande donde pueden sacar este tipo, es una especie de tarima, pero ahorita lo van a ver, es un poco más alta y más angosta y la hacen muchas veces en forma de animal, ¿no? O sea, al final tiene una terminación como de un animal y bailan en pareja, un hombre y una mujer arriba sobre esta artesa, ¿no? Que es lo que se muestra en la fotografía. Suelen bailarla descalzos y acompañados de distintos instrumentos. Dos de ellos, por lo menos, son reconocidos como de origen africano. Bueno, uno de ellos es la charrasca, que es la mandíbula del burro. Y otra, el bule, perdóname, cuando uno lo quiere decir cuando se le olvida. Entonces, el bule, que también ha sido reconocido como un instrumento de origen africano, y va acompañado también de cuerdas. Normalmente, cuando pensamos en África, ¿en qué tipo de instrumentos pensamos? Tambores. En los tambores, ¿no? Siempre pensamos en eso. Y eso tiene que ver un poco con nuestros propios, no estereotipos, sino, digamos, con nuestro propio conocimiento, que a veces, pues, no podemos saber de todo, ¿no? Y entre ellos, pues, no podemos saber toda la música que había en África. Entonces, lo que se ha visto es que una de las aportaciones importantes, esperen, no se las pongo. Bueno, entonces las investigaciones de Carlos Ruiz, un investigador, un etnomusicólogo que justamente ha tratado de rescatar el patrimonio, o sea, todas estas cuestiones culturales, pero no desde el punto de vista del folclore, sino bien desde el punto de vista del patrimonio cultural. Y él lo que ha visto es que en esta zona es donde, o sea, en toda esta zona que es de donde más venían los africanos a México, vinieron de esta zona, pero en el primer momento, digamos que hay por épocas, ¿no? Tal cual. Entonces, en la época en la que vinieron primero, que son de esta zona, solía haber muchos instrumentos de cuerda. Entonces, él lo que hace es un análisis de la música, pero no, ¿ya lo vieron allá? Sí. Bueno, un análisis de la música, pero no solamente de cómo suena, sino de incluso de la estructura rítmica y de distintas cosas de la musicología que yo no manejo. Entonces, lo que él ha visto es la influencia que tenía justo, la importancia en esos grupos de las cuerdas, ¿no? De los instrumentos de cuerdas. Y cuando él hace una comparación entre el son de artesa, que es lo que ya veíamos, y la música de esa región, encuentra grandes semejanzas. Había otras regiones donde las percusión, bueno, donde los instrumentos de percusión, los tambores entre otros, pues tenían mayor importancia. Y son esos tipos de instrumentos o ese tipo de poblaciones las que llegan a otras regiones de América. A México llegan también de ahí, pero posteriormente. Digamos que lo que se ha visto a partir de otros investigadores es que lo que primero llega tienen o sea, los primeros africanos que llegan tienen una importancia para determinar la cultura posterior, porque los que empiezan a llegar después, digamos que se adaptan un poco a lo que los primeros africanos habían construido. Vamos a regresar hasta allá. Bueno, otra cuestión cultural muy importante es la danza de los diablos. La danza de los diablos, ahorita les enseño también otra fotografía. Aquí hay ese sería uno de los danzantes de la danza de los diablos. Lo que hacen es acompañar, bueno, se ponen una máscara de diablos, que ahorita van a ver que no es una máscara tradicional de diablos, y tienen distintos personajes. Uno de ellos es la minga y otro es el pancho. El pancho es la representación de un hombre con una máscara incluso de un negro, y la minga, que más bien suele tener una máscara como de una mujer blanca, y va acompañada de un bebé. Entonces hacen toda una representación muy divertida, porque está el pancho con su fuete golpeando a las personas que le hagan caso a la minga, y la minga por supuesto está de lo más dedicada a que le hagan caso, ¿no?
Entonces van acompañados también de instrumentos como el bule y la charrasca. Esas serían solamente algunas de las aportaciones culturales en términos de danza y de música, pero también ahí vienen otras aportaciones importantes que no tienen que ver con la música necesariamente, ¿no? Están, por ejemplo, el agua de Jamaica, seguramente lo han tomado, agua de Jamaica. ¿Sí? Bueno, la Jamaica, aquí tampoco había Jamaica, pero la Jamaica también es algo que se trae de África. Y otra cuestión muy importante que a veces se nos va, pues, es la convivencia histórica que hubo, y que a partir de esa convivencia hubo sin duda un intercambio social muy importante. Entonces no solamente son estos rasgos culturales que quedan y que permanecen, sino también es toda la convivencia social que de manera conjunta fueron construyendo lo que hoy es México. Pasa lo mismo con las comunidades indígenas, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues las tortillas, todos comemos tortillas, es una aportación del México prehispánico. Pues sí, por supuesto, pero hubo también con las mismas interacciones entre los distintos grupos que se fue construyendo lo que hoy es México. Y la otra cuestión es, por ejemplo, lo que ya mostraba de la ganadería, por ejemplo, ¿no? Bueno, sobre dónde se puede incluir ahorita lo vamos a ver. Sobre el reconocimiento también, eso ahorita lo vamos a ver. Otra cosa muy importante es estos procesos paradójicos entre la discriminación y la exotización, porque seguramente habrán visto un poco esta discriminación, pero no sé si también les ha tocado ver un poco la exotización de las personas afrodescendientes. Y entonces llega una mujer y no, bueno, es una mujer exuberante, guapa, ¿no? Y estos prejuicios forman parte también de los prejuicios históricos. Lo mismo pasa en el caso de los hombres, donde la sexualidad se suele considerar una característica exacerbada en el caso de los hombres, y es finalmente parte del mismo prejuicio. No es discriminación positiva, sino que es más bien la exotización de estas poblaciones, ¿no? Es finalmente una discriminación también negativa. Otro aspecto, aparte de la sexualidad, suele ser la fuerza. Y hay otro caso que me enteré de unos corredores africanos que se dedican a competir en estas carreras de velocidad y ganan, y entonces empezaron a ponerles restricciones para que ellos no participaran, porque como siempre ganaban, entonces decían que era porque eran africanos, y entonces no era justo, porque ellos eran más fuertes y más rápidos, ¿no? Cuando en realidad eran, a lo mejor eran más fuertes y más rápidos, pero porque se entrenaban más. Entonces cuando ellos les dijeron, bueno, nosotros si quieren los entrenamos a ustedes, o sea, vengan y los entrenamos para que pues no haya problemas, ¿no? Y pues entrenemos juntos. Entonces lo que pasaba era que los mexicanos que iban a entrenar con ellos no llegaban tarde, o simplemente no iban, o les daba flojera, ¿no? Y entonces decían, bueno, es que corremos más rápido y a lo mejor somos más fuertes, pero porque no vienen, ¿no? En el caso de los corredores, tampoco quiero decir que los mexicanos seamos flojos, ¿no? Sino más bien en ese caso en particular. Lo que sí hay que distinguir un poco para la cuestión del reconocimiento, y ahorita lo vamos a ver, para el reconocimiento hay que distinguir un poco entre las poblaciones afromexicanas, de las cuales les contaba ahora la historia, y las poblaciones afrodescendientes y africanas contemporáneas. No distinguir en el caso de que vamos a discriminar a los africanos que apenas llegaron y entonces no les vamos a respetar sus derechos, ¿no? Para nada, sino más bien se trata de buscar una justificación para el reconocimiento. Cuando estamos bueno, yo no he estado, pero cuando mis compañeros de la organización y otros están en las discusiones sobre el reconocimiento constitucional, lo que mencionan mucho los funcionarios públicos, que a veces saben muchísimo, por supuesto, dicen, bueno, es que si les damos el reconocimiento a los afrodescendientes, luego van a venir los asiáticos y luego van a venir los judíos a pedirnos un reconocimiento, y eso muestra más bien un profundo desconocimiento sobre la historia de estas poblaciones, como ahorita vamos a ver. Y bueno, esta cuestión de la discriminación por no ser suficientemente francesa, aunque son francófonos, ¿el proceso? No, una participación de las personas que están en línea. Sí, muy bien. Ahorita nada más termino de sí, decir. ahorita me dices. También yo estudié francés en un lugar, y también ahí teníamos un maestro haitiano,
Y a veces tenían que ser como la justificación, ¿no? Se justificaba, miren, es que es muy importante que aprendan nuestro acento para que aprendan los distintos acentos. Es algo muy cierto, o sea, yo creo que es cierto, ¿no? Hay que aprender los distintos acentos del castellano y del inglés y del francés y todo, pero esta justificación es justamente parte de esa discriminación, ¿no? Afortunadamente ahí sí lo contrataron, pero ahí no era una discriminación laboral, o sea, desde el punto de vista del que contrata, porque sí lo contrataron, le dieron sus horas y todo, sino era más bien una discriminación por parte de los propios alumnos, ¿no? O sea, una falta de aceptación, de decir, es que no le entiendo y es que no es mi culpa, es culpa de él porque habla diferente. Y además, no enseña bien, ¿no? Entonces no es que enseñara mal, pero pues empezaban como a poner un montón de pretextos y quejas en contra de él. Bueno, ahora sí la participación de línea, por favor. Sí. Dice Seferino Mendoza: en el caso de nosotros como oaxaqueños tenemos una larga historia en contacto con los afroamericanos y que se han denominado como afro-oaxaqueños. En el último foro que hubo en las comunidades para reformar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, un trabajo que estamos realizando junto a ¿qué? Si entiendo bien, dice un trabajo que estamos realizando junto con el gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. El evento se está llevando a cabo este sábado y domingo, 11 y 12 de octubre, y están invitando como una de las personas que fue electo por la asamblea para acudir. Después dice que compartirá con los demás cómo le fue en dicho evento, porque es muy importante. También Gerardo Samán Díaz dice: una fecha importante en 1813 es cuando se realiza el documento Los Sentimientos de la Nación, expedido en Chilpancingo por Morelos, y el primer congreso de la Náhuac. Además comparten unas fotografías, bueno, esas las pueden ver ya al ratito que también puedan entrar al foro, donde muestran también a distintas personas afrodescendientes en México. Es lo que hay hasta ahorita. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí escucharon aquí? Sí. Bueno, y en el foro me imagino que lo tienen ahí, ¿no? Sí, de por sí lo están mirando y siguen la transmisión en vivo. Sí, el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas es muy importante. Me imagino que, bueno, se fundó, digamos, un departamento en la Secretaría de Asuntos Indígenas, que es el Departamento de Atención a los Afromexicanos. Es un paso importante para el caso de Oaxaca, y justo la Secretaría de Asuntos Indígenas es el que organizó, bueno, a lo mejor recuerdan aquí la imagen de un foro, te lo voy a poner de nuevo. No sé si se refiere bueno, imagino que se refiere a ¿no? Hubo el foro, primero fue el foro regional, hubo varios foros regionales, que era el foro para la consulta, bueno, el foro de consulta para la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos de Oaxaca. Yo estuve en el de Santa María Huazolotitlán, que fue un foro regional. Después se eligieron varias personas o representantes y sucedió el foro estatal. Entonces estos representantes acudieron al foro estatal, donde se siguieron tomando otras decisiones. Esta consulta se obtuvo después ya todas las reformas constitucionales y legales para el estado de Oaxaca. Lo que no sé, y me imagino que Seferino puede saber, es si ya se aprobó y se aplicó, pero me parece que todavía no se aplica. Digamos que es uno de los pendientes que también las organizaciones han señalado como uno de los pendientes que urgen, ¿no? Porque ya se hizo todo el esfuerzo de la consulta, y lo que falta es justamente que se lleve a cabo. Y la importancia de esta reforma es que integra a los afromexicanos a lo largo de muchísimos de los artículos que se están reformando. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero lo menciono porque es una reforma, digamos, que incluye o que cambia muchísimas cosas, mientras que los cambios que se han dado, que no los desdeño, al contrario, son sumamente importantes, pero son en algunos artículos en particular. Por lo menos en el foro en el que yo estuve, hubo una mesa sobre salud, otra sobre educación,
otra sobre mujeres y niños, hubo también sobre cultura y hubo también sobre el reconocimiento. Entonces estas fotografías son de la mesa de reconocimiento, y en el reconocimiento es donde se discutía un poco el término y donde se decidió el término de negro afromexicano. Bueno, vamos ahora sí. Bueno, vamos a continuar unos 8 minutos antes de que venga el receso a las 6. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya estaba yo queriendo dar receso antes de que... Bueno, entonces en el ámbito internacional ha habido más avances, como podemos ver, que en el caso local o en el caso nacional. Perdón. Bueno, algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de las personas afrodescendientes son estos, y vamos a seguir viendo otros. Uno de ellos es el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en 1989, que el Senado mexicano aprobó en 1990 y entró en vigor en 1991. Entonces, son instrumentos, digamos, que fueron firmados y aprobados por México y que sin embargo no han tenido mayores repercusiones. El caso del Convenio 169 es importante, si bien no se menciona la palabra afrodescendiente específicamente, ahorita vamos a ver cómo aparecen, pero tuvo repercusiones muy importantes en Colombia, por ejemplo, donde se hizo la Ley 70, y la Ley 70 en Colombia tuvo muchísimas repercusiones para los afrocolombianos, repercusiones positivas, ¿no? Y sin embargo, en el caso de México, esto no tuvo mayores repercusiones. Está también la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas en el 92, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia en varios años, pero en particular la del 2001 tuvo muchísima importancia para el caso de los afrodescendientes. Y está también el Comité Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, el CER, que empezó en 1966, que bueno, ha tenido distintas reuniones, pero destaco aquí la del 2006 y la del 2011, donde se menciona a México, y en el caso del 2011 es porque se menciona a los afrodescendientes de manera muy particular. Estos anteriores, estos que pongo aquí no es que sean los únicos, hay muchísimos, ¿no? Pero en este caso pongo los que mencionan a las personas afrodescendientes, digamos tal cual, o que aluden a ellas de alguna manera, porque hay muchísimos instrumentos referidos a la discriminación étnica o a la discriminación racial, o a la discriminación en general, que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, el Convenio 169 de la OIT, estoy segura que ya todos ustedes conocen y manejan mucho mejor que yo. Este convenio se aplica, cito, a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Y incluye a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Bueno, en el caso de México esto se lee como poblaciones indígenas y poblaciones originarias, o sea, los que descienden de los pueblos prehispánicos y ya, ¿no? Pero si nos fijamos bien, también se hace ahí un reconocimiento a los pueblos que habitaban en esta zona durante o al inicio de la colonización. O sea, no solamente habla antes de la conquista, sino durante el periodo de la colonización. Bueno, este convenio también del 169 señala que estos pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, y las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y a las mujeres de este pueblo, de estos pueblos. Y
Bueno, básicamente algunos aspectos que quise señalar aquí son la consulta libre, previa e informada, derechos relacionados con la tierra, con los aspectos laborales, con la seguridad social y la salud y con la educación. Todo ello, lo que sí, insisto, ha tenido una influencia o unas consecuencias para el caso de Colombia. También el caso de Colombia se critica en el sentido de que, bueno, no se ha logrado todo, ¿no? Y sigue habiendo condiciones de marginación. Sin embargo, bueno, es un primer avance y en el caso de Colombia, por ejemplo, está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que también ha recibido muchas críticas, pero por lo menos existe. En el caso de México, pues no tenemos ni siquiera eso. Bueno, también sobre diversidad cultural, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en 2001, de acuerdo a CONAPRED, que es el texto que ahorita traía, dice que esta declaración reconoce la diversidad cultural, que la diversidad cultural es esencial para el género humano y constituye el patrimonio común de la humanidad, la cual debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. No queda demasiado clara la participación de los afrodescendientes en esta diversidad cultural, ¿no? Nosotros que, bueno, hemos visto el pasado, el presente, etcétera, y que conocemos al respecto, pues para nosotros es a lo mejor evidente que forman parte de esta diversidad cultural, pero sí es importante que siempre se haga el señalamiento de los afrodescendientes como parte de esta diversidad cultural. Bueno, vamos al receso entonces, un momento antes de pasar a todo el tema de la discriminación, o de la no discriminación, mejor dicho. Ahora sí dejamos